Buenas tardes o buenos días a la hora que estén viendo este video. Nos encontramos en la segunda evaluación del ramo de Innovación, Emprendimiento y Plan de Negocios, en la cual nos encontramos con nuestro segundo evaluador de proyectos, en este caso Aquiles González, que se encuentra aquí en la reunión. Sí, y en este caso les vamos a presentar a él nuestro dispositivo RepSense. Entonces, ¿por qué RepSense? ¿Cierto? RepSense viene de una motivación personal ligada al mundo del fútbol y la experiencia en cancha. En este caso, se observa un problema en cuanto a discusiones por la distancia en los tiros libres. Sabemos que en los tiros libres, ¿cierto? Nosotros, bueno, el árbitro en este caso, debe medir la distancia de la barrera con respecto al balón, ¿cierto? Esta distancia eh, tiene tiene unos metros reglamentarios, en este caso son 9,15 metros, y nosotros queremos solucionar eso. Queremos solucionar ese problema en cuanto a, ¿cierto?, las discusiones que se presenten al momento de medir esta distancia. Entonces, RepSense nace también de lo que estaba hablando, de una conexión entre la pasión por el deporte y conocimientos técnicos relacionados a mecatrónica. Por lo tanto, este proyecto nace desde una necesidad real y vivida por quien les está hablando. Entonces, ¿qué vendría siendo RepSense? ¿Qué vendría siendo este dispositivo? Sí, es un dispositivo portátil para árbitros que lo que estaba hablando va a medir exactamente los 9,15 metros reglamentarios entre el balón y la barrera. ¿Sí? Está diseñado para el fútbol amateur, totalmente escalable para el fútbol profesional y sus características principales es que va a ser muy fácil de usar, ¿cierto? Va a ser liviano, preciso y con un valor accesible. Entonces, nuestra propuesta de valor, básicamente, tenemos que imponer la precisión científica sobre los pasos subjetivos que puede tener una persona. ¿Sí? Con esto vamos a fortalecer la autoridad arbitral, mejorar la experiencia de juego y reducir los conflictos que estábamos hablando. Con esto asociado a una medición, por supuesto, digital, objetiva y totalmente replicable. Eso en cuanto a nuestra propuesta de valor. Sí, en competencia, nuestra competencia directa, la más directa, vendría siendo los pasos que realiza el árbitro. Sí, esto vendría siendo muy subjetivo. Sabemos que cada paso no es igual al anterior, por decirlo así. Cada persona tiene una distinta medida en cada paso y esa vendría siendo nuestra competencia directa. A su vez, ¿cierto? Al medir los pasos, lo que hacen los árbitros es usar un spray evanescente tipo espuma, que básicamente demarca el límite al cual la barrera puede llegar, ¿ya? E indirectamente, aplicaciones con GPS, en donde hay poca precisión porque tiene que ser un tanto milimétrica, por decirlo así. Y con RepSense, nuestra solución va a ser práctica, precisa y accesible para el fútbol amateur. En cuanto al segmento de clientes, estamos hablando de árbitros entre 18 y 45 años en ligas locales, educativas, relacionados al fútbol amateur. Su perfil vocacional, ¿cierto? Comprometidos con la justicia y el profesionalismo y que estén dispuestos a invertir en tecnología útil para mejorar su labor en cuanto a este problema. Para las oportunidades de negocio que encontramos, es el problema generalizado que estaba hablando, que los pasos no son precisos. Por lo tanto, se producen protestas, pérdida de tiempo, los partidos no son confiables en esos momentos puntuales del partido y con RepSense queremos llenar ese vacío. En cuanto a canales y relación con el cliente, nuestros canales van a ser sitios web, redes sociales, ferias, torneos, alianza, etcétera, etcétera. La atención cercana va a ser muy importante utilizando WhatsApp, ¿cierto? Un sistema de garantía, tutoriales de cómo usarlo, una comunidad online para poder recibir retroalimentación y eso.
teniendo un énfasis en cuanto al contacto directo y un buen apoyo en postventa. Para las actividades y recursos claves, ¿cierto? En actividades vamos a tener diseño, ensamblaje, pruebas, lo que vendría siendo marketing, también soporte, y en recursos los conocimientos técnicos, impresora 3D que podemos utilizar. Estamos hablando ya tema de carcasas del producto, etcétera, soldadura y también una red de validación en el fútbol amateur. Esto es muy importante porque queremos llegar a validar este producto. Pasamos al análisis FODA, en donde caracterizamos lo que son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y en cuanto a fortaleza, ¿cierto? Nuestra precisión, nuestra principal fortaleza, su bajo costo en relación a lo que estamos ofreciendo y la conexión con el público. En oportunidades, lo que estábamos hablando, ¿cierto? Hay una brecha tecnológica y demandas en ligas amateur para poder solucionar este problema. Debilidades en nuestro prototipo funcional, la baja visibilidad y que todavía no tenemos patentes. Y amenaza vendría siendo los nuevos competidores y la resistencia al cambio, ya que siempre que se quiere introducir tecnología, en situaciones así, la resistencia al cambio se evidencia. Para las estrategias de difusión, vamos a usar redes sociales para mostrar el producto en acción, ¿cierto? Realizando videos de cómo funciona, también recibiendo testimonio de las personas que lo están utilizando. Esto lo podemos hacer ya sea en TikTok, en YouTube, Instagram, en WhatsApp también, ¿sí? También vamos a usar páginas web con información sobre el dispositivo y, por supuesto, realizar la venta ahí. También métricas de éxito, como vendría siendo visitas, interacciones y ventas. Eso en cuanto a estrategias de difusión. Para el proceso de producción, constamos de distintas etapas, ¿cierto? Desde la compra de componentes, impresiones 3D que hayan que realizar, ensamblaje del dispositivo, programación del, del dispositivo también, las pruebas que tenemos que realizar y finalizando todo lo que vendría siendo con la entrega del producto. Un soporte postventa y nuestro enfoque va a ser la eficiencia, la total documentación de estos procesos, la replicabilidad y el bajo costo que vamos a tener. Ahora pasamos a analizar un poquito lo que vendría siendo el flujo de caja de este dispositivo, en donde el precio producto que estamos estimando vendría siendo alrededor de unos 23.000 pesos aproximadamente. ¿Cierto? Tenemos ventas exponenciales desde el año 1, por supuesto, hasta el año 5. Con ello asociado a ingresos operacionales, consideramos costos fijos, costo variable, depreciación de componentes. A ver, discúlpame. Eh, ¿Qué más quedamos en depreciación? ¿Cierto? También tenemos, de ahí calculamos lo que vendría siendo las utilidades antes del impuesto, pues se realiza el impuesto del IVA, utilidades después del impuesto y después vamos asociando lo que vendría siendo el capital inicial, préstamos iniciales, etcétera. Llegando a eso a un flujo de caja neto, que si lo vamos revisando un poquito en detalle, vemos que los primeros 3 años no son muy buenos, pero ya a partir del cuarto año alcanzamos ese punto de equilibrio y ya empezamos a subir exponencialmente. Con ello obteniendo un BAN positivo de 1,8 millones de pesos chilenos. Eso en cuanto al flujo de caja de este producto. Y como cierre y próximo paso, por supuesto queremos que realizar un prototipo que sea validado en cancha, escalar también lo que es producción, optar por fondos de innovación, alianzas y la visión de RepSense es ser el estándar en arbitraje base en este tipo de casos. Esa ha sido la presentación de esta segunda evaluación.
Gracias, Martín. Che, ahora, ¿cierto? Te había entregado algunas preguntitas. Ya, feedback entonces. Por favor. Vamos a eso. Mira. A ver, eso, vamos a la diapo uno y avanzando. A ver, para Ya. hacer un feedback. A ver. Motivación personal, bien. Problema observado, bien. Conexión entre pasión y deporte, bien. Al final, me gusta que nazca de una experiencia propia. Creo que eso siempre es una ventaja en el caso de proyectos como este que se relacionan a lo deportivo. Así que al menos ahí como punto de partida, vamos bien. A ver, avanza a la siguiente. Ya. Ya, esto es el dispositivo, características técnicas. Eh, ya, aquí, por ejemplo, diseñado para fútbol no profesional. ¿Cuál es la razón de que se quede en el no profesional versus apuntar al profesional? Sí, bueno, básicamente por querer realizar pruebas funcionales en este cliente, por decirlo así, ya que atacar en el fútbol profesional también es un poco complicado por temas normativos, legales que puedan haber, pero principalmente por eso, por querer atacar primero en lo que vendría siendo fútbol amateur y también puede ser totalmente escalable al fútbol profesional. Ya. Sí, mira, yo creo que igual ahí se podría incluir, apuntar un poquito más hacia el fútbol profesional, porque en realidad si es que ya se tiene desde la comunidad del fútbol profesional, es más fácil pasarla del fútbol profesional al no profesional que pasarla del no profesional al profesional. Ya, entiendo. Sí. Así que para hacer esa clasificación del cliente, yo creo que igual podría ser importante e influyente en el éxito del proyecto, incluir el fútbol profesional también. Y también incluso no solamente incluir fútbol, sino también incluir otros deportes que también sean en cancha, en los cuales se requiera hacer también alguna medida. Eh, Mm, bueno, yo al menos que tengo la experiencia de jugar rugby, eh, pasa que, por ejemplo, en el rugby se ocupan algunas medidas también específicas, pero muchas ya vienen demarcadas de fábrica, o sea, al inicio del juego ya vienen marcadas en la cancha. mm, No sé, por la línea de los 15 metros, la de los 10 metros, la de los 5 metros lateral, la del ingol, de diferentes líneas, la de mitad de cancha, no sé. Hay un montón de marcas. Entonces, por ejemplo, eh, en ese caso no hay distancias que se tengan que medir con precisión, porque no es como que te den un penal. O sea, hay una circunstancia donde sí, que por ejemplo cuando dan un penal rápido, eh, claro, de repente el árbitro dice ya 10 metros atrás y nadie hace esa medición. O sea, al final mm, el ref cuando mira a esos jugadores que están offside, lo hace como por intuición. Pero como es tan dinámico, como que tampoco daría el tiempo de hacer medición. Versus mm, en el fútbol, donde sí da el tiempo en ese penal para hacer la medición. Entonces no sé si igual habrá otro deporte que también se pueda incluir, eh, donde también se tenga que hacer alguna medición así de ese estilo que requiera ser precisa, y se tenga el tiempo para hacerlo. Eh, de hecho, quizá, no sé, podría ser quizá el fútbol americano, ¿cachai? Que también son jugadas más pausadas. sí. Ahí, por ejemplo, podría haber otro caso. Eh, o no sé, quizás también evaluar la opción también de considerar otro deporte donde también pueda extrapolarse esto, porque al final eso también se puede traducir en más ventas, en más alianzas y también en más fortalezas también. Es verdad. Dame la siguiente, ¿no? Tal vez estoy limitando mucho que sea específico para fútbol. Para fútbol. Claro. Voy a avanzar la otra diapo. Ya. Propuesta de valor, presión científica, paso subjetivo, sí. Fortalece la autoridad. Ah, ya, mira, aquí está bien, encuentro que está súper bien, pero hay una palabra que yo creo que podría influir mucho, que es la palabra transparencia. Trans. Transparencia de juego. O palabras como fair play, ¿cachai? Sí, Yo creo que palabras como esa también podrían aportar mucho a la propuesta de valor, porque al final eso igual siento que es algo a lo que apunta también esto, que más que claro. fortalecer la autoridad,
y mejorar la experiencia de juego, que al final son como secundarios. ¿Por qué se fortalece la autoridad y por qué se mejora la experiencia de juego? Porque hay más, eh, ¿cómo se llama? De transparencia y honestidad de juego. Por eso mejora. Entonces yo creo que esas palabras que son la raíz de esas consecuencias, creo que también podrían influir mucho en esa propuesta de valor. Sí, son palabras clave, clave que Mm, también llaman la atención de quien quiera comprar el producto. claro. A ver, avanza en la siguiente. Competencia. Ya, aquí también está súper bien. Me gustó que hayas hecho la competencia que comparar con aplicaciones con GPS que son poco precisas. Y también acá hay otra competencia que no sé si en realidad, o sea, no es como una competencia de venta o de empresarial, sería como la competencia del bar. Ocupar el bar para hacer Mm, el mismo tipo de medición, pero desde lo lejos. Quizás que es algo que también se pueda cuestionar en algún minuto. sí, es verdad. A ver, ¿vas a la siguiente? Segmento de clientes. Ya, aquí lo que te decía igual antes, quizás incluir también algún otro deporte también. Y, por ejemplo, ¿quiénes capacitan a los árbitros? Ya en el fútbol amateur, nadie, o sea, alguien con Ya, experiencia que vaya acumulando experiencia, experiencia. Sí, a ya, veces porque mira, por son ejemplo, los mismos jugadores que a veces, oye, falta un árbitro, no sé, cosas claro, así. claro, que mira, por eso ahí también quizás en el fútbol profesional abre las puertas también de otro cliente, porque tengo entendido igual que el de fútbol, mira, no sé mucho, pero al menos de la perspectiva del rugby, sé que los árbitros sí tienen que ser capacitados, tienen que tener una licencia de arbitraje, tienen que tener ciertos cursos aprobados. Entonces también, desde estas mismas instituciones que hacen la capacitación del arbitraje, quizás ellos también podrían ser un potencial cliente que te compren este dispositivo y lo utilicen para capacitar, y de ahí cada árbitro, no sé, pues podría darse cuenta que este dispositivo igual influye en su arbitraje, y de ahí tener más potenciales clientes. Mm, Así que creo que también ese se podría quizás incluir también ahí dentro del grupo. sí, Claro, que sería es aparte verdad. al árbitro individual, sino que sería ya instituciones de capacitación en arbitraje. Ya, sí, sí, entiendo la idea. Sí, Eso. Bien, siguiente. Oportunidad de negocio. Ujú, Rubén, pérdida de objetivo. Ya. Avanza. ya. Que haciendo este feedback, ahí te voy a responder ya como un concreto con respecto a las preguntas. Sí, Canales, ¿cierto? creo que se va a cortar la grabación, pero volvemos. Ahí hacemos otra. Sí, Ya. Ah, lo que sí, te tenéis que esperar como 10 minutos por el Zoom ya, para hacer otro. tendremos que esperar O cambiáis de cuenta. también. Sí, También. Eso ya. La siguiente, esta igual está bien. Tienes recursos clave, diseño de un programa que soporta recursos. Ya, bien, la siguiente. Visibilidad, precisión, bajo costo, conexión con el FODA. ya. Se cortó la mm, llamada, así que ahora seguimos. ya. Mira, con el FODA, lo de la fortaleza, quizás también es que no hay más productos parecidos en el mercado, lo cual también es, digamos, te diferencia. Así que eso igual es una fortaleza. Con oportunidades, ahí agregaría también lo del fútbol profesional, porque ahí igual hay un nicho grande que se podría cubrir si es que el prototipo demuestra ser eh, funcional y válido. Así que incluir también eso del fútbol profesional Podría ser también con incluir los otros deportes. eso también lo de los otros deportes, algún otro deporte donde se pueda aplicar esto. Y con respecto, de hecho, ahora que lo estaba pensando también ahí en el caso, por ejemplo, del rugby, eh, no estoy seguro cómo en las canchas hacen las mediciones, porque claro, o sea, hacen predefinidamente las medidas con tiza, pero no sé si están con una wincha, ¿cachai? Entonces, incluso yo creo que si van ahí con la cuestión que tiran la tiza, y van con el dispositivo, incluso ahí podría servir también. Es como otro caso incluso también que de uso. Sí, también. Podría servir. Así que creo que también ahí hay otro deporte más. Como, o sea, la actividad en general, por ejemplo, preparación de cancha.
Ya, Ahí ve. también hay otra oportunidad también, yo creo. Con debilidades, mm, yo creo que aquí falta quizá un incentivo de por qué contratar, o sea, por qué comprar este producto si actualmente no sé, pues las personas lo están haciendo de forma manual, con pocas referencias. eh, Al Ya. final, como incentivar un poquito más a por qué sería mejor, sí o sí, una mejor opción utilizar este producto versus cómo se hace actualmente. Mm, Eso yo creo que igual podría agregar ese incentivo, haría que sea un poco más fuerte la propuesta del producto. mm. Y con respecto a amenazas, bueno, ahí ya cubrimos un poco lo de los competidores. Y claro, ahí está, bueno, ahí entra lo de la resistencia al cambio, así que eso está bien. A ver, avanza a la siguiente. Estrategia de difusión. Ya sí, bien. Ahí, bueno, también agregarle el tema de el caso de que hayan instituciones de, de capacitación de arbitraje. Ahí Mm. también incluirla, yo creo que ahí como estrategia de difusión, porque al final ellos podrían difundirte el producto a sus futuros Es árbitros. verdad. ¿Cachai? Sí. Así que ahí también podría ser como una estrategia también aparte. A ver, siguiente. Proceso de producción, ya, si esto está bien. Siguiente. Ya, flujo de caja. El feedback importante. Ya. Claro, igual en el flujo de caja, aquí hay algunas cosas asumidas que yo creo que poniéndome en los pies de un inversionista, me gustaría conocer un poco más. Mm. Por ejemplo, el, ese capital inicial y el préstamo inicial. ¿Cuál es el origen? ¿Viene de tu bolsillo, de un crédito bancario, algún fondo concursable? Sí, bueno, capital inicial vendría siendo como mi, de mí, por decirlo así. Préstamo vendría Bolsillo. siendo de un banco, pero ahí hay que ¿Ya? especificar mucho más, porque sabemos que los préstamos tienen intereses, hay que devolverlo, etcétera. Claro, así que por ese tema yo especificaría, claro, un poco más ahí lo que es el capital inicial y el préstamo, de dónde viene ese origen o cuál es el plan para esa inversión inicial, porque, claro, no sé, pues si consideramos que ahorrar 12 millones directamente del bolsillo, no sé, es algo que es posible, pero claro, Mm. es un poco variable, también hay que considerar algún plazo, varía de diferentes cosas. Sí, Otra aquí. cosa aquí Ay, es la venta. Ya, en ventas veo que hay como un ascenso mm. eh, casi lineal. Em, Sí, yo creo que ahí en casi, el tema casi. de las ventas igual se puede hacer también algún modelito de estimación de demanda Sí, para poder hacer un poquito más preciso el tema de las ventas. Em, pero sí, así como un flujo caja nominal igual funciona. Igual también tener en consideración lo que es tasa de deserción también puede servir para modelar un poco el comportamiento de esto a futuro. Porque igual quizás llega porque no sé si hay algún dato de crecimiento, por ejemplo, no sé, porque algún dato sobre cuántos equipos nuevos de fútbol amateur hay al año. No sé, algún ya, estadístico de ese estilo también que pueda ayudar a modelar un poco las ventas. ¿Cachai? Asociar el crecimiento de clubes de fútbol o el crecimiento de cantidad de árbitros oficiales, por decirlo así, capacitados, están algún estadístico que ayude a corroborar también el aumento de esa venta o también al menos hacer alguna estabilización. encuestas como Eh, para realizar cierta estimación de cuántos compradores pueden claro, haber, claro. etcétera. Así que ahí yo creo que siempre se puede especificar un poquito más y eso ayudaría mucho también a determinar este flujo de caja. Eh, Bueno, también con respecto a los detalles, el tema de los costos fijos y los costos variables, como inversionista, por ejemplo, a mí sí me gustaría saber cuáles son esos costos fijos, exactamente en qué son. ¿En qué Me son? imagino que, claro, son los materiales de producción, eh, algunos o sea, de los insumos de producción y también algunos de las maquinarias que mencionaste, por ejemplo, las impresoras 3D, ese tipo de cosas. Ujú. Hay en los costos variables, me imagino que uno que otro costo administrativo Sí, también. exacto. Pero claro, ahí estoy asumiéndolos y no conozco cuáles son, así que quizás como inversionista sí me gustaría saber cuáles son.
Lo de la depreciación, sí, bien considerarlo, siempre se requiere considerarlo, en especial cuando hay bienes ahí de por medio. Ahí lo que sí, esa depreciación, no sé si está aplicada a, por ejemplo, la estás aplicando a las máquinas que tienes, que consideras para la producción, por ejemplo, o Claro, lo que vendría siendo impresora, tal vez computadores, dispositivos electrónicos, todo ese tipo de cosas asociadas al desarrollo, a la producción y desarrollo del dispositivo. Sí, por ese lado va. Igual son valores muy estimados. No sé si se te cortó, parece que sí. Ya, un ya, ahora sí, de pequeño vuelta. corte de internet. Ahora sí. Eso, como decía antes, retomando esto, que al final los otros valores de utilidad y del flujo de caja neto, eso se deberían ajustar ya considerando todo con mayor precisión y detalle. Al menos para esta etapa nominal veo que tienes un ban positivo, lo que claro, indica que hay viabilidad del proyecto. Em, lo que sí, claro, el ban se empieza a ser positivo ya en el cuarto año, o sea, empiezan a haber flujos de caja netos positivos. Ahí eso es importante también yo creo que mencionarlo verbalmente, decir cuándo es que se empieza a tener este comportamiento deseable y quizás también hacer una estimación de cuándo es que se va a recuperar este préstamo inicial o este capital inicial o la inversión inicial en general, para también dar una estimación de cuándo es que se va a recuperar lo que se invirtió para ya va a empezar a avanzar de forma completa. Así que eso también creo que es un detalle importante a mencionar. Sí. Eh, y quizás también incluir algunos otros eh, estadísticos aparte del BAN, el TIR, por ejemplo, que también Mm, es bastante relevante en algunos flujos de caja. Eh, Así que incluir, yo creo que más detalle, y ahí el flujo de caja podría mejorar considerablemente. Entonces, ahora yendo directamente a las preguntas que hay que responder con respecto a esta presentación. eh, bueno, la primera es, me había mencionado si es viable el emprendimiento, donde yo creo que sí es viable, siempre y cuando consideres esa segmentación de clientes y quizás esa extensión de los clientes también que te mencioné. Y además lo de incluir los detalles del flujo de caja. O sea, mientras más detalles tengas el flujo de caja, eh, suben las posibilidades de determinar con mayor precisión si el ujú, proyecto es viable o no sí. viable. Pero al menos con lo que me muestras tú del flujo de caja, con un más positivo, ahí hay una demostración de que en teoría sí es viable. Lo otro es las fortalezas y posibilidades de ingresar al mercado y las fortalezas, bueno, como te lo mencioné en el feedback del FODA, donde algunas de las fortalezas que igual de este producto, que claro, no hay mucha competencia tampoco, y podría igual hacer la diferencia con la propuesta de valor, ¿ya? Que esa creo que también es la que se le puede agregar más fortaleza, como habíamos dicho, de incluir algunas palabras clave, como eran la transparencia o el fair play, que llaman un poco más la atención al desarrollo Mm, del juego y también la posibilidad también de ingreso a mercado era la que te mencionaba de ingresarse al fútbol profesional, donde es un mercado mucho más serio, pero que además tiene mejores recompensas al final. claro. O sea, es como una situación de me arriesgo más, pero gano más. Así Mm, que eso creo que también es algo una posibilidad para ingresar al mercado. Ya que incluso si, por ejemplo, ingresas a este producto a la FIFA, se puede convertir en un estándar y después todas las otras ligas de fútbol se van a ver casi que obligadas a seguir ese estándar que impone la FIFA. Entonces ahí ya te da una entrada al mercado del fútbol, al menos en ese caso, y si se extrapola ese mismo modelo quizás en otros deportes, puede que funcione también bastante similar. mm, Las debilidades y posibilidades de mejorar el producto o servicio y cambiar el emprendimiento, ¿qué debilidades y en qué parte se encuentran esas debilidades? Mira, si nosotros separamos el emprendimiento en diferentes áreas, ¿ya? Podríamos separar el área mecatrónica, que es donde mencionaste ahí todo lo de producción, el prototipo, las pruebas, cómo funciona también en general. En ese lado yo no veo que haya o sea, debilidades, ¿no? Eh, Porque, claro, es un dispositivo que tampoco tiene un funcionamiento extremadamente complejo en el que se requiera un equipo completo de desarrollo, de ingeniería,
de investigación y full desarrollo. En realidad es algo que se puede hacer, que lo puedes desarrollar tú mismo. Así que eso igual, al menos elimina un poco lo que es debilidades, yo creo, porque la naturaleza del dispositivo no es tan compleja. Así que, bueno, eso igual aporta un poco a la pregunta anterior, que también es otra fortaleza. Eh, bueno, debilidades ahí en el flujo de caja, como te mencioné, yo creo que la falta de detalle en cosas que quizás a algún inversionista le gustaría escuchar, eso ayudaría un montón. Y las posibilidades de mejorar el producto, lo que te mencioné de los incentivos. O sea, buscar alguna forma de incentivar a este segmento de clientes a que quiera usar este producto. Ya. Eso también es una posibilidad de mejorar. Recomendaciones para el posicionamiento efectivo en el mercado. Alianzas, 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 alianzas y alianzas, y puras alianzas. Mm, Y ahí es lo que te mencionaba, que pueden ser las escuelas de capacitación de arbitraje, no solo para fútbol, incluso meterse en otros deportes, ligas deportivas profesionales, las ligas deportivas amateur. Ahí hay un montón de diferentes lugares donde se pueden ingresar al mercado, pero yo creo que la más influyente podrían ser ya las de escala profesional, estilo FIFA, mm, donde hay una gran cantidad de público, y no solamente de público que observa el deporte, sino como público interno que también se fija en el tema del arbitraje, se fija también cómo se desarrolla el tema de las leyes del juego. Ese público que sí está atento, quizás a esa necesidad. Así que yo creo que abarcando ese segmento se podría tener una entrada mucho más efectiva al mercado. Y si tuviera que evaluar el plan de negocio del 1 al 7, el plan de negocios. Si el plan de negocios incluimos lo que es el tema de la difusión, a ver, muéstrame, creo que más adelante, bueno, los no, canales era del más adelante. cliente, las oportunidades, estrategias de difusión, a ver si avanza, el Sí, proceso de creo que va producción. más ligado a estrategias de Sí, difusión, sí, canales de... está más del negocio, sí, canales de relación con el cliente, a ver, otra más. Actividades y recursos claves. Ujú. Análisis FODA. Yo creo que al plan de negocio yo le daría un 6, pero para mejorar y a convertirlo en un 7 creo que es fundamental incluir más precisión en el flujo de caja y, y, y clarificar también los potenciales clientes que también pueden ser, digamos, expandir las puertas de entrada y posibles puertas de entrada para este mercado con este producto. Eso, no sé si tienes, no, creo que eso es todo lo que tengo que dar para feedback, al menos con respecto ahí también del flujo de caja. Detalles, siempre mientras más detalle, mejor. No, primero, muchas gracias por tu tiempo, sí, por escuchar esta presentación y por dar ese feedback que estoy muy de acuerdo. Sí, faltan hartos detalles, sobre todo en la parte del flujo de caja, pero son valores sobreestimados, sí, sobreestimados de todo tipo, así que hay que, Como el caso optimista. sí, como un caso optimista, claro. Sí, Ujú. hay que ir detallar muchísimo para poder efectivamente ver si realmente es viable o no este proyecto. Pero Así eso, es. yo estoy agradecido con tu tiempo, con tu feedback y eso más que nada. De verdad, muchas gracias Somos y espero que estés bien. éxito. Y bueno, esta fue el final de este video de la segunda evaluación de innovación, emprendimiento y plan de negocios. Adiós.